Nunca se suponía que fuera una historia de supervivencia. Se suponía que era una historia de perfección. El derecho, los trofeos, el Golden Slam. Las 377 semanas en el número 1. Un número tan grande que dejó de ser un récord y se convirtió en una especie de argumento, una prueba, una declaración de que la pregunta sobre quién era la mejor tenista femenina de su era ya había sido respondida y no requería más discusión. Se la ofreció al mundo como evidencia de que la excelencia humana, cuando se desarrolla y canaliza adecuadamente, puede lograr algo cercano a lo completo. Y luego el mundo dentro de él había sido construida comenzó a derrumbarse, mientras todavía jugaba, en público. Alguna vez la estructura dentro de la que vivías fue desmantelada en tiempo real, no de la manera limpia y retrospectiva de una vida que se desmorona y luego se reconstruye, sino de la manera desordenada, visible y todavía en curso donde el colapso y la actuación ocurren simultáneamente. Esa pregunta no es una pregunta sobre el tenis, es la pregunta en el centro de la vida de Steffi Graf. Y cuando la examinas sin el filtro de los récords y los rankings, lo que encuentras es una de las historias más silenciosamente valientes en la historia del deporte. Flushing Meadows, Nueva York. El US Open. Steffi Graf tiene 25 años. Es la campeona defensora. Es, según los estándares del ranking informático, la mejor tenista del mundo. También está, en este momento exacto, jugando el tenis más importante de su vida bajo condiciones que romperían a la mayoría de las personas. Hace 3 semanas, su padre fue arrestado. Peter Graf, el hombre que ha gestionado cada aspecto de su existencia profesional desde que era niña, que controla sus finanzas, su agenda, sus contratos, su acceso al mundo, ha sido detenido por las autoridades alemanas por cargos de evasión fiscal. La acusación es que subdeclaró fraudulentamente sus ingresos por millones de marcos alemanes a lo largo de años de su carrera. La prensa alemana ha sido implacable. Los detalles son específicos y públicos. Su hija, cuyo nombre aparece en cada titular, ha dicho que no tenía conocimiento de los acuerdos. En cada rueda de prensa le han pedido que responda. Ha contestado cada pregunta con una compostura tan completa que el cuerpo de prensa, que lleva mucho tiempo haciendo esto, no puede encontrar la grieta. No hay grieta que encontrar. Vuelve a la pista, compite, gana partido tras partido en un torneo lleno de jugadoras que no cargan lo que ella carga. No gana el título. Mónica Seles, que regresa al circuito después de 2 años de ausencia tras el ataque con cuchillo de un fanático obsesionado con Steffi Graf, pierde en la final frente a la gran rival de Steffi, Arantxa Sánchez Vicario. Pero el hecho de que Steffi Graf estuviera en ese torneo, jugando al nivel que jugó, compitiendo al estándar que compitió, mientras cada periódico de su país natal publicaba los detalles del arresto de su padre, es algo que merece ser nombrado como lo que es. Es extraordinario, y es solo un capítulo de lo que esta historia trata en realidad. Retrocede lo suficiente desde el US Open de 1995 y el arresto y los años de compostura bajo presión. Retrocede lo suficiente desde el Golden Slam y los 7 títulos de Wimbledon, y el nombre que el tenis femenino sigue invocando como referencia de la dominancia, y encontrarás el origen. El origen específico que explica por qué la compostura era tan profunda e impenetrable, y lo que costó mantenerla a lo largo de 26 años de tenis profesional. Stefanie Maria Graf nació el 14 de junio de 1969, en Mannheim, Alemania Occidental. Su padre, Peter Graf, era vendedor de coches y agente de seguros que jugaba al tenis recreativo con suficiente seriedad como para entender cómo se veía el talento genuino cuando aparecía en su sala de estar. Steffi tenía 3 años cuando clavó una pequeña red entre las patas de los muebles y le entregó una raqueta de tamaño infantil. 3 años. A los 4, la precisión con la que devolvía la pelota superaba lo que cualquier expectativa razonable de una niña de 4 años podía contener. A los 5, estaba en el club local. A los 6, Peter Graf había observado lo que su hija hacía en una pista de tenis y tomado una decisión que reestructuraría la existencia completa de la familia. Dejó de priorizar su trabajo profesional. Comenzó, desde ese punto, a funcionar principalmente como manager y desarrollador de Steffi Graf, tenista. La inscribió en entrenamiento serio. Viajó con ella a los torneos. Evaluó a sus rivales y su técnica y su potencial, con la intensidad específica de un hombre que ha identificado algo excepcional y que también ha identificado, quizás más importante, que la persona más cualificada para extraer el valor de esa excepcionalidad era él mismo. No estaba equivocado respecto al talento. Estaba, según los estándares que los tribunales eventualmente aplicarían a su gestión financiera de ese talento, equivocado sobre algunas otras cosas. Pero Steffi tenía 6 años.
Absorbió el mundo que se construyó a su alrededor de la manera en que los niños absorben los mundos. Como la condición natural de la existencia, no como una elección hecha de un campo de alternativas. Jugaba al tenis porque el tenis era lo que era su vida. Practicaba porque la práctica era de lo que estaban hechos sus días. Era excepcional porque nació con dones que la estructura que su padre construyó tuvo la inteligencia para desarrollar, y porque su propia voluntad, su propio apetito por la competición, su propio placer en el dominio, era genuina y completamente suya. Estas dos cosas son verdad y existen en la misma historia. El talento era suyo, y el mundo a su alrededor no lo era. ¿Alguna vez te encontraste en una vida cuya arquitectura fue diseñada por otra persona antes de que fueras lo suficientemente mayor para evaluar el diseño? Donde la estructura era tan temprana y tan completa, que la pregunta de si la habrías elegido no tenía una respuesta limpia. Porque el elegir y el ser estaban tan completamente entrelazados que separarlos requería desmantelar la identidad misma. Esa pregunta sigue a Steffi Graf desde la sala de estar en Brühl, donde se tendió la red por primera vez, hasta la rueda de prensa de su retirada en 1999, donde por primera vez en 26 años, finalmente tuvo que responderla por sí misma. Se hizo profesional a los 13 años. La frase merece repetirse porque la biografía tiende a pasarla por alto como un dato en lugar de quedarse con lo que significa. 13 años en el circuito profesional, compitiendo contra mujeres en sus 20s y 30s que habían pasado años construyendo sus juegos. Viajando por el mundo con su padre como la única constante en un entorno que cambiaba por ciudad y superficie y clima. Operando, desde los 13 años, dentro de la doble realidad del deporte profesional. Los partidos, que requerían el compromiso físico y mental total de un atleta de élite, y el mundo comercial detrás de los partidos, que Peter Graf gestionaba en su nombre con la autoridad de un hombre cuya autoridad nadie a su alrededor estaba en posición de controlar. No fue explotada en el sentido simple. El talento era genuinamente suyo. El placer que tomaba en el juego era genuino y visible. No era una intérprete reticente reclutada para la ambición de otra persona. Era, según todos los relatos de personas que la vieron jugar desde la infancia, una persona que quería estar en una pista de tenis más que en ningún otro lugar. Pero querer estar en algún lugar y elegir estar en algún lugar no son lo mismo cuando tienes 13 años y el mundo a tu alrededor ha sido organizado, desde que tenías 6, alrededor de una única persecución. Eligió el tenis. También no podría haber elegido de otra manera, dada la identidad que había sido construida para ella, antes de que el elegir fuera lo suficientemente maduro como para ser evaluado. A los 15, estaba dentro del top 20 mundial. A los 17, era la número 5. A los 18, era la número 1 del mundo, habiendo desplazado a Martina Navratilova, quien había mantenido el ranking durante años y que era, hasta que llegó Steffi Graf, la figura dominante definitoria del tenis femenino. En 1988, Steffi Graf hizo algo que nunca había sido hecho en la era abierta y que no se ha hecho desde entonces. Ganó el Abierto de Francia en tierra batida en junio. Ganó Wimbledon en hierba en julio. Ganó el US Open en pista dura en septiembre. Ganó el Abierto de Australia en enero. 4 Grand Slams en un año calendario. El barrido que el juego llama el Grand Slam, logrado por primera vez en la era abierta por una joven de 19 años de Alemania Occidental. Y luego, en septiembre de 1988, en los Juegos Olímpicos de Seúl, ganó la medalla de oro, el Golden Slam. Los 4 Grand Slams y el oro olímpico en el mismo año. Ningún jugador lo ha hecho desde entonces. Ningún jugador en la historia del deporte lo había hecho antes. Tenía 19 años. Ese año tuvo un récord de 72-3. 72 victorias. 3 derrotas. En un año calendario que incluyó todos los títulos mayores que el deporte ofrecía. Y su padre estaba en las gradas para todo ello, gestionando todo lo que había detrás. El derecho, que era el arma que amaban las cámaras de televisión y por el que venían las multitudes, merece su propio momento en este relato. No era simplemente poderoso, era arquitectónicamente diferente de todo lo que el tenis femenino había producido. La combinación de velocidad y ángulo y consistencia de contacto que lo hacía simultáneamente un golpe de poder y un instrumento de precisión creaba un problema matemático para las rivales. No había posición defensiva desde la cual pudieras neutralizarlo de manera fiable. No podías pararte lo suficientemente profundo, ni lo suficientemente amplio, ni ser lo suficientemente rápida. El derecho no tenía una debilidad que la planificación táctica sostenida pudiera explotar. Los entrenadores lo llamaban irreproducible. Las jugadoras que se enfrentaban a él lo llamaban desmoralizante. Ella lo llamaba simplemente golpear la pelota.
Existe una versión de la historia de Steffi Graf que avanza eficientemente desde el Golden Slam hasta los Grand Slams posteriores. 6 abiertos de Francia, 7 Wimbledons, 5 US Opens, 4 abiertos de Australia, 22 en total. Y presenta el arco como limpio e inevitable y glorioso. La versión debajo de esa es diferente. La versión de debajo comienza en 1993, antes del arresto, con un evento en el que Steffi Graf no tuvo absolutamente ninguna parte, y por el que sin embargo se le pidió cargar una sombra durante el resto de su carrera. Monica Seles era, en 1993, la número 1 del mundo. Le había quitado el ranking a Steffi Graf. Tenía 21 años, y según la evaluación de muchos analistas, era la jugadora femenina más completa que el juego había visto. En abril de 1993, durante un torneo en Hamburgo, un hombre llamado Günther Parche corrió hacia la pista durante un cambio de lado y apuñaló a Monica Seles en la espalda con un cuchillo deshuesador. Su motivación declarada era restaurar a Steffi Graf en el ranking número 1 del mundo. Seles sobrevivió. Estuvo ausente del circuito durante 2 años y 4 meses. Cuando regresó, nunca fue exactamente la misma jugadora. Steffi Graf no hirió a Monica Seles. No tenía conocimiento de Parche, ninguna conexión con él, y no tenía ninguna responsabilidad moral ni legal por lo que hizo. El tribunal en Alemania lo condenó por lesiones corporales graves y le dio una sentencia suspendida, una indulgencia que indignó a Seles y a gran parte del mundo del tenis. Steffi Graf vivió, desde 1993 en adelante, con el conocimiento de que un hombre había apuñalado a su principal rival porque quería que ella ganara, y siguió ganando. Durante la ausencia de Seles, esos 2 años y 4 meses, acumuló Grand Slams y puntos de ranking y récords, mientras su principal rival se recuperaba de una herida de cuchillo infligida por alguien que pensaba que la estaba ayudando. No pudo limpiar eso. No pudo explicarlo como algo simple. Habló sobre ello con cuidado, con la economía que aportaba a todo lo que no tenía una resolución limpia, y siguió jugando. Luego llegó el arresto. Luego llegó el juicio. Luego llegó la condena. Y a través de todo ello, la sombra de Seles y la acusación del padre y las rodillas que acumulaban la deuda quirúrgica de 16 años de tenis profesional. Steffi Graf siguió ganando. ¿Alguna vez actuaste al nivel más alto de tu capacidad mientras cargabas privadamente un conjunto de circunstancias que no tenían resolución? No tenían una respuesta limpia. ¿No había manera de empaquetarlos en algo que hiciera más fácil la actuación? Mientras el mundo miraba la actuación y no el cargar. Porque esa es la condición sostenida de la carrera de Steffi Graf desde 1993 hasta 1999. No la dominancia limpia que sugiere el resumen de los mejores momentos. El logro y el peso, simultáneamente. Peter Graf fue condenado en enero de 1997. La sentencia fue de 3 años y 9 meses de prisión. El tribunal encontró que había evadido impuestos sobre más de 12 millones de marcos alemanes de los ingresos de su hija. El esquema había involucrado cuentas en el extranjero y la subdeclaración sistemática de ganancias a lo largo de años de una de las carreras comercialmente más exitosas en la historia del deporte femenino. Tenía 27 años. Había pasado 24 de esos años dentro de una estructura que él había construido. La estructura había sido ahora juzgada públicamente por el sistema judicial alemán como corrupta en su núcleo financiero. Siguió jugando. Ganó Wimbledon en 1995. Mientras la investigación estaba activa. Ganó Wimbledon en 1996, su 7º, mientras su padre esperaba el juicio. Ganó el Abierto de Francia en 1999, frente a Martina Hingis en 3 sets, en un partido que quienes lo presenciaron todavía describen como una de las mejores finales de Grand Slam de la década. Tenía 29 años. Su rodilla había sido operada múltiples veces. Jugaba por voluntad y por la herencia técnica de 26 años de práctica y por algo más. La calidad específica de alguien que ha actuado en circunstancias imposibles durante tanto tiempo que las circunstancias imposibles han dejado de ser una variable y se han convertido simplemente en las condiciones. Se retiró en agosto de 1999. Dio una rueda de prensa. Estaba compuesta. Dijo las cosas correctas. Dijo que estaba orgullosa de su carrera y agradecida por lo que el deporte le había dado. No lloró. Había estado actuando la compostura durante 26 años. Una rueda de prensa más no iba a romper el hábito. Pero detrás de la compostura, en las horas privadas que la rueda de prensa no alcanzaba, algo estaba cambiando. La estructura había desaparecido. La pista quedaba atrás. El padre estaba fuera de prisión. La carrera había terminado. Por primera vez en 26 años, la hora siguiente era suya para organizarla como eligiera.
¿Alguna vez llegaste a un momento en que la cosa que había estructurado toda tu vida adulta simplemente había desaparecido? No terminada en crisis, sino concluida, finalizada, hecha. Y descubriste que la libertad era desorientadora porque nunca antes te habían pedido que te organizaras sin ella? Porque eso es lo que fue 1999 para Steffi Graf. No una liberación con un sentimiento limpio. Un umbral. La primera mañana en el otro lado de todo lo que había sido la carrera. Lo que Steffi Graf construyó en el otro lado de la carrera es la parte de su historia que el archivo del deporte tiende a no contar completamente, porque ocurrió en gran medida sin cámaras y sin el acceso de prensa que había mantenido, con esfuerzo obvio y disciplina obvia, a lo largo de 26 años de vida profesional. Encontró a Andre Agassi en 1999. En un momento en que ambos estaban, por razones diferentes y a través de historias diferentes, en el más genuinamente ellos mismos que habían estado jamás en su vida pública. Agassi había pasado años actuando una identidad comercial que no tenía casi nada que ver con quién era. La imagen rebelde, las elecciones de moda, la distancia entre la persona que vendía los materiales de marketing y la persona que se presentaba a practicar, y había, a través de la dificultad específica de enfrentarse a eso honestamente durante varios años de crisis y resurgimiento profesional, despojado la construcción y encontrado algo real debajo de ella. Había estado trabajando hacia la autenticidad durante años antes de que llegara Steffi. Steffi acababa de cerrar un capítulo de 26 años en el que cada hora pública había sido organizada por el deporte y el padre, y la estructura de gestión y las obligaciones comerciales. Ambos estaban, en 1999, libres de la arquitectura que los había definido. Se casaron en 2001, ceremonia privada. Las Vegas, sin cámaras por diseño, sin comunicado de prensa. Dos de los atletas más fotografiados de su generación, se casaron con la mayor privacidad que dos de los atletas más fotografiados de su generación pueden gestionar, lo que quiere decir, con esfuerzo deliberado, y con el entendimiento compartido de dos personas que habían actuado para el mundo el tiempo suficiente como para saber exactamente lo que estaban protegiendo al elegir no hacerlo. Construyeron una vida. Tuvieron un hijo, Jaden, en 2001. Una hija, Jazz, en 2003. La fundación Children for Tomorrow, que Steffi había establecido en 1998 mientras todavía competía, proporciona apoyo psicológico a niños afectados por la guerra y la violencia. La ha mantenido, financiado y trabajado activamente con ella durante más de 25 años. No es un respaldo de celebridad. No es una filantropía de extensión de marca. Es, por la evidencia de su existencia operacional sostenida y su impacto documentado en múltiples países y zonas de conflicto, un compromiso genuino. Uno que refleja algo sobre la mujer que lo construyó que el derecho y los trofeos nunca capturaron del todo. La mujer que tuvo el menor control sobre su propia infancia, construyó el esfuerzo post-carrera más sostenido de su vida, alrededor de proteger las infancias de otros. La ironía central de la vida de Steffi Graf no es difícil de enunciar. La mujer que ganó todo dentro de una estructura que no construyó, pasó la segunda mitad de su vida, construyendo una estructura completamente propia. La compostura que fue desarrollada como herramienta de supervivencia en la arquitectura de su padre se convirtió, en el otro lado, en la misma compostura, pero ahora al servicio de lecciones que ella realmente había tomado. En 2026, Steffi Graf tiene 56 años. Vive en Las Vegas con Andre Agassi. Jaden tiene 24 años, Jazz tiene 22. Están creciendo en la privacidad específica que sus padres eligieron y defendieron y mantuvieron con la deliberación de dos personas que habían pasado sus vidas profesionales siendo fotografiadas y que entendían con precisión y por experiencia lo que cuesta la alternativa a la privacidad. Asiste a eventos de tenis selectos. Apareció en las celebraciones del aniversario de Wimbledon, en los eventos del centenario del Abierto de Francia, en las ocasiones donde se solicitó su presencia y donde eligió estar presente. Es, en esas apariciones, visiblemente cómoda de una manera que el metraje de archivo de sus años de juego raramente captaba. La compostura es la misma, el costo es diferente. Ya no parece requerir nada. La mujer en el balcón de Wimbledon en 2026 parece alguien que ha estado cómoda en su propia piel durante mucho tiempo, lo cual, dado el historial específico de cómo se construyó la compostura por primera vez, es en sí mismo una especie de logro. Trabaja con Children for Tomorrow. Dedica tiempo y atención a la fundación de la misma manera sostenida, poco glamorosa y operacionalmente comprometida que dedicó tiempo y atención al tenis. No como símbolo o figura representativa, sino como alguien que aparece.
No está en las redes sociales de ninguna manera sustancial. Da entrevistas ocasionales, habla con cuidado, dice lo que quiere decir. Ha liberado, en los años desde su retirada, lo suficiente del relato privado para ser honesto el registro público, sin liberar las cosas que le pertenecen a ella guardar. El récord que mantiene, 22 títulos individuales de Grand Slam, 377 semanas en el número 1, el Golden Slam, que ha permanecido durante casi 40 años como el logro singular con el que se miden todas las reclamaciones posteriores de dominancia, le pertenece. No queda disminuido por las circunstancias en que fue logrado. Tampoco es completamente comprensible sin ellas. Le dio al deporte 26 años, 377 semanas en el número 1. El derecho, el Golden Slam. El valor específico y perdurable de una mujer que jugó durante el arresto y la acusación, y el encarcelamiento de su padre sin, en ningún momento observable públicamente, dejar que el peso se notara. El tenis siempre estuvo limpio. El cargar siempre fue real. Las dos cosas eran verdad. La historia de Steffi Graf no es una historia sobre el tenis. No es una historia sobre el Golden Slam, ni sobre las 377 semanas, ni sobre el derecho que nadie en los 40 años transcurridos desde entonces ha replicado al mismo nivel de consistencia y poder destructivo. Es una historia sobre lo que cuesta ser el mejor en tu campo dentro de una estructura que no construiste, y sobre el valor específico de seguir actuando a ese nivel cuando la estructura se está desintegrando públicamente a tu alrededor. Sobre la compostura que se construye cuando te entregan, muy joven, circunstancias que requieren la compostura como habilidad de supervivencia más que como rasgo de carácter. Y sobre lo que le ocurre a esa compostura cuando finalmente puede ponerse al servicio de una vida que realmente diseñaste. Es una historia sobre la diferencia entre la vida que es construida para ti y la vida que construyes tú mismo. Celebramos los récords. Miramos los 22 Grand Slams y vemos logros y tenemos razón en verlos. Pero también deberíamos ver sobre qué están construidos esos logros. La niña de 3 años con la raqueta. El padre que vio algo excepcional y organizó una carrera para extraerlo. La mujer que realizó la extracción, que ganó los títulos y generó los ingresos y mantuvo la compostura a través de todo lo que la acusación de su padre le requirió. Y que luego, finalmente, a los 29 años, bajó de la pista y construyó algo nuevo. Algo que era completamente, total y permanentemente suyo. ¿Qué estás actuando al nivel más alto de tu capacidad mientras cargas privadamente algo que la actuación no muestra? ¿Y qué significaría? No detener la actuación, sino reconocer el cargar. Darle su peso completo, de la manera en que esta historia intenta dárselo, para que el logro pueda entenderse completamente en lugar de parcialmente. Deja eso en los comentarios, porque esa no es una pregunta sobre el tenis. Es la pregunta que la historia de Steffi Graf ha estado haciendo, en silencio y sin queja, durante más de 50 años. Si esta historia movió algo en ti, deja un me gusta. Un segundo. Significa que esto llega a alguien que lo necesita. Suscríbete. Vienen más historias como esta. Vidas que actuaron impecablemente mientras cargaban lo que el marcador nunca mostró. Y dime en los comentarios, ¿qué es lo único de la historia de Steffi Graf que llevas contigo? Porque la cosa más importante que jamás demostró no fue el derecho. Fue los 26 años de presentarse en la pista. Día tras día, partido tras partido, durante 26 años. Con todo, mientras cargaba todo lo demás, volveremos.